Bien, jóvenes. Una vez más, bienvenidos a la clase. El día de hoy tenemos un tema muy dinámico, ya que vamos a hablar de un tema sumamente participativo, un tema que tenga que ver con ustedes, un tema que tenga que ver con sus sentimientos, pensamientos, ¿de acuerdo? Recuerden que la clase anterior, ya la clase pasada en literatura, habíamos hablado justamente acerca de cómo empezó, cómo inicia el género lírico o la lírica así de manera general, ¿verdad? Habíamos tocado cómo se generó la lírica, cómo empezó, qué características tiene, etcétera. En este caso, ya vamos a tocar específicamente acerca del género lírico. Recuerda, no vayas a confundir, la clase pasada hablamos sobre la lírica de manera general, ¿sí? Ahora vamos a hablar sobre el género lírico. ¿Y qué es el género lírico? Definitivamente tiene mucha relación ya como parte introductoria, habíamos tocado en la clase pasada. Y de hecho, pienso yo y estoy segura de que todos ustedes han podido entender cómo nace este género. Así que como parte de la literatura, no solamente nos permite conocer la definición, sino también cómo nosotros lo utilizamos o lo vamos a emplear en literatura. Mejor dicho, en las obras literarias o en este caso en las obras poéticas. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo en conocimiento eso, al finalizar esta sesión, chicos, todos nosotros tenemos que comprender la importancia del género lírico. No solamente comprender, sino también identificar sus conceptos básicos a través del desarrollo de las actividades grupales. Por decirlo así, yo ya me encuentro frente a un grupo de estudiantes, así que para que mis jovencitos estén atentos y puedan trabajar en equipo, pues lo primero que tienen que hacer es conocer qué van a hacer. Es lo mismo. Ahora nosotros lo primero que tenemos que hacer es conocer el tema. Una vez que conozcamos, tenemos que aprender a identificar el tema. Y una vez que identificamos, ¿qué hacemos? La ponemos en práctica. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, ese es nuestro logro. Tiene que ser eso nuestro logro en esta sesión de aprendizaje. Muy bien. Entonces empezamos. El género lírico, habíamos dicho que ya la lírica partía de este instrumento musical llamado lira. Como ustedes verán, yo había puesto aquí una imagen para que tú puedas guiarte y orientarte de dónde nace también, aparte de lo que ya hemos hablado, de dónde nace el género lírico. ¿Sí? Entonces decimos, el género lírico es un texto literario en el que el autor o yo poético ya expresa sus sentimientos. Es por eso que al inicio de la clase les decía, esta clase tiene que ver con sus pensamientos, sus sentimientos y las vamos a poder dar a conocer, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las características de ese autor o de ese poeta o de ese yo poético? ¿Cómo nosotros detectamos si una obra literaria corresponde o pertenece al género lírico? Pues tomando en cuenta estas características. Primero, la característica que tenemos que detectar, jóvenes, es esto. Se llama género lírico porque en la antigua Grecia este tipo de composiciones se cantaban. Ajá, vamos a marcar nuestra palabra clave, cantaba. Luego de eso, acompañándose con un instrumento llamado lira. Épale, entonces estamos observando aquí el instrumento lira, ¿no? Un instrumento lira. Es decir, si cantaban acompañados con un instrumento, obviamente que hacían música, ¿verdad? Esa música melodiosa que hoy en día no pasa de moda. A todo el mundo nos gusta alguna canción, ¿cierto? Entonces, esa es una de las características principales que ya tenemos que detectar en una obra literaria. Si es melodiosa, si tiene palabras muy bonitas, que te llega al sentimiento, al pensamiento, que te trae recuerdos, qué sé yo, ¿no? Otra de las características, jóvenes, es está escrito habitualmente en verso, ¿ya? Está escrito habitualmente en verso y se expresa mediante la poesía. Ajá, nuestra palabra clave de esta característica es está
escrito en verso y se expresa mediante la poesía. Normalmente las obras literarias que pertenecen al género lírico van a estar escritos ¿en qué? En verso, ¿ok? Más adelante vamos a ver a qué se refiere verso, ¿ya? Lo otro, otra de las características, el autor transmite sentimientos o emociones respecto a una persona u objeto. Entonces dice, transmite sentimientos. Esa es nuestra palabra clave de esta característica. Entonces, definitivamente, el escritor, el autor o poeta, para este género, ¿qué va a hacer? Va a transmitir sus sentimientos, sus emociones. Si está molesto, si está fastidiado, si está enamorado, si está ilusionado, si está decepcionado o si está triste, etcétera, ¿no? Todo lo que tenga que ver con sus sentimientos o emociones, ¿sí? Entonces, eso es lo que transmite, puede ser frente a una persona, puede ser frente a un de su pueblo, de su tierra, ¿no? De algo que él o ella pueda apreciar bastante o querer muchísimo. ¿Sí? Entonces, jóvenes, estamos viendo aquí ya la definición y las características ¿de qué cosa? El género lírico. ¿De acuerdo? El género lírico. Vamos ahora con la siguiente parte del género lírico. Es muy necesario e imprescindible conocer los subgéneros literarios, en este caso los subgéneros del género lírico. El género lírico, jóvenes, tiene sus subgéneros. ¿Y cuáles son? Muchos de ustedes seguro ya estaban pensando antes que mostrar esta página. Claro, es decir, los himnos, las canciones, las poesías, etcétera, ¿no? Entonces aquí vamos a dividirlo en realidad, chicos, en dos grupos. El primer grupo va a ser llamado como los poemas mayores y el segundo grupo va a ser llamado como los poemas menores. Ajá. Entonces ya desde ya podemos decir que los subgéneros del género lírico están divididos en dos grupos. Poemas mayores y poemas menores. Ambos son poemas, todas tienen que ser poemas, 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 ¿sí? Género lírico. En los poemas mayores, ¿a quiénes encontramos? Encontramos al himno, encontramos la oda, encontramos la elegía, encontramos la égloga, también está la canción y la sátira. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora, viendo cada una de ellas, en qué se diferencia del uno del otro, cuál es su característica principal de lo uno del otro. Es decir, el himno con la oda, cómo nosotros podemos identificar o detectar si este es himno o si este es oda o si este es égloga o esta es una canción. Pues aquí ponemos lo siguiente. El himno es una canción religiosa, desde ya. Canción religiosa o patriótica muy exaltada. Expresa alegría y celebración. ¿Sí? Expresas alegría y celebración. ¿Ya? Entonces, mira, el himno siempre va a ser aquellas canciones religiosas o patrióticas. Por ejemplo, aquí podemos ponerle nuestro himno nacional del Perú, ¿sí? Entonces, nuestro himno nacional del Perú pertenece al género lírico, ¿de acuerdo? Perfecto. Ahora, las canciones religiosas, obviamente, en diferentes, vamos a decirlo así, sectas religiosas, tienen sus canciones peculiares que expresan, ¿verdad? Sus canciones religiosas, obviamente. Por ejemplo, en la religión católica, cuando uno asiste a una misa o cuando uno asiste a cualquier otra religión, a las reuniones espirituales que ellos puedan tener, realizan sus canciones religiosas. Así que todo ello corresponde o pertenece al himno, al subgénero del género lírico himno. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en todo caso, ellos deberían de decir, cuando tú estás en misa, no deberían de decir, vamos a cantar una canción, no, sino vamos a entonar un himno, pero este himno es religioso, ¿verdad? Bien. Vamos entonces con la oda.
¿Qué es la oda? La oda, jóvenes, es una elegía, un tema u objeto. Son alabanzas, alabanzas a cualidades que poseen personas u objetos, ¿sí? Alabanzas. Pero ¿qué tipo de alabanzas? Estas alabanzas, jóvenes, pueden ser acompañadas con alguna melodía o simplemente puedan ser específicamente escritos que tengan que ver referidos a las características de una persona u objeto, ¿sí? Pero la intención principal de la oda es siempre elogiar o alabar, ¿ya? Enaltecer a la persona o al objeto, ¿sí? Entonces, esa es una oda. ¿Y cómo se diferencia de una elegía? La elegía, por decirlo así, de carácter melancólico, consiste en lamentar algo. Mira, cuán distinto, ¿verdad? La oda se encargaba de poder hacer alabanzas a cualidades que posee una persona o a enaltecerle, alabarle, engrandecerle. Mientras que la elegía presenta temas melancólicos, tristes, sobre todo de lamento, lamentaciones, arrepentimiento, ¿no? Y aquí exclusivamente vamos a encontrar estas composiciones que contengan letras a alguien especial que haya dejado la tierra o que haya dejado de existir o que se haya ido ya de la tierra, ¿no? La muerte de un ser querido o de un ser amado, ¿sí? Entonces, esas son elegías, ¿sí? Otro, la égloga. La égloga, jóvenes, son de temas amorosos, ¿ya? Ambientando en la vida campestre, donde la naturaleza tiene protagonismo. Entonces, en la égloga vamos a encontrar un contenido amoroso, de repente donde dos personas se conocieron, pero exclusivamente relacionados con la naturaleza. Va a ir mezcladito un tanto, describiendo la naturaleza o haciendo comparaciones de repente con la luna, la estrella, el río o los árboles, las flores, etcétera, ¿no? Pero exclusivamente también se trata de temas amorosos. Mira, retrocediendo, himnos son canciones religiosas o patrióticas. La oda son alabanzas o cualidades que se realiza ¿a quién? A las personas, ¿de acuerdo? Alabanzas o cualidades a las personas. La elegía consiste en un lamento, generalmente a la muerte de un ser querido. Ya está. Y la égloga, chicos, la égloga trata de temas amorosos, pero combinado con la vida campestre, o sea, la naturaleza tiene protagonismo, más protagonismo en la naturaleza. Y la canción se diferencia, jóvenes, del resto como un poema admirativo que expresa una emoción o sentimiento que dio origen al soneto. Entonces, la canción es un poema admirativo, es decir, es un poema ya libre, un poema libre, que tú puedas emitir tus sentimientos, emociones sobre cualquier situación o tema, ¿no? Aquí ya interviene cualquier tipo de canción, ¿sí? Mientras que la sátira son poemas mordaz, es de carácter burlesco, vamos a marcar acá, burlesco, utiliza la ironía y la ridiculización, ¿sí? Entonces, en esta parte de la sátira, jóvenes, vamos a encontrar un contenido en la cual de repente yo tenga que burlarme de alguien con algunas palabras que contenga mucha ironía, sátira, chiste, broma, picardía, ¿no? Incluso ridiculización, ¿no? Es así que nosotros podemos diferenciar estos subgéneros del género lírico, ¿no? Y fácil de poderlas encontrar, ¿sí? Ahora, vamos, estamos hablando de los poemas mayores. ¿Y cuáles serán los poemas menores? Alguien seguro ya se pregunta por ahí. Los poemas menores son el madrigal, el epigrama, la letrilla y epitalamio, ¿sí? El epitalamio. Ajá, estamos encontrando algunos términos que de repente por primera vez lo estamos escuchando o de repente tú ya lo escuchaste. Entonces, en los poemas menores
El madrigal, ¿de qué se trata? Está asociado al canto y gira alrededor de un tema amoroso, asociado al canto. O sea, estamos viendo aquí que seguramente el madrigal va a tener un tanto una combinación ya con el canto, pero gira, es decir, este canto va a tratar exclusivamente de temas amorosos y pastoril. Recuerda que hemos encontrado parecido a esto, uno de los subgéneros en los poemas mayores, pero en la cual también trataba de temas amorosos, pero el protagonista principal era la naturaleza. O sea, ¿de qué te estoy hablando? Te estoy hablando de la égloga, ¿verdad? La égloga es de la vida campestre. El campo resalta aquí, pero igual de temas amorosos. Pero en este caso, del madrigal también es una canción, pero aquí lo que resalta bastante, es, aparte del tema amoroso, es lo pastoril. Lo pastoril tiene que ver con los animalitos, igual tiene que ver un tanto el campo, pero más los animalitos, ¿no? Mira el madrigal, ¿sí? En el aspecto del epigrama. El epigrama son poemas ingeniosos y satíricos. Ingeniosos y satíricos. Aquí seguramente ya vamos a encontrar algunos poemas, no solamente con un toque de picardía o de burla, sino también de ingenios. Es decir, que pueda tener detrás de ello un mensaje, ¿no? En la cual te puede hacer reflexionar. Entonces, esto se diferencia totalmente de la sátira por su brevedad. Así que los epígramas siempre van a ser cortos, similares, parecidos a los refranes, parecido a los refranes, pero no son refranes, ¿eh? No son poemas, son poemas en la cual pues puedan darte a conocer un tema con un poquito de sátira, pero al mismo tiempo reflexivo. La letrilla, jóvenes, la letrilla es un pequeño poema con estribillo escrito para ser cantado. ¿Sí? Entonces, este pequeño poema normalmente también es otra composición bien breve, bien corto, pero la intención va a ser que tiene que ser cantado. Y el epitalamio, escrito en honor a una boda, dice. Entonces, el epitalamio van a ser exclusivamente contenidos de aquellos poemas que van a hablar dedicados al matrimonio, a la boda, a esa celebración en la unión de dos personas. ¿De acuerdo? Entonces, hasta acá hemos podido definir los dos grupos de los subgéneros del género lírico, poemas mayores y poemas menores. Vamos ahora con los elementos del texto lírico. Los elementos del texto lírico, por ejemplo, desde aquí, desde los poemas mayores hasta los poemas menores, definitivamente han tenido que utilizar ciertas características para poder construir estas obras literarias. Así que esto los vamos a llamar como los elementos del texto lírico. Un texto lírico se compone de varios elementos. ¿Y cuáles son esos varios elementos? Los varios elementos los vamos a encontrar como el hablante lírico, el sujeto u objeto. También vamos a encontrar todo poema tiene un sentimiento predominante, ¿ya? O sea, el motivo lírico, el temple de ánimo, vamos a encontrar el tema, la actitud lírica. ¿De acuerdo? Esos son los elementos del texto lírico. Si por decirlo así, en mi supuesta composición poética voy a realizar y me falta el hablante o me falta el motivo lírico, entonces no pertenece al género lírico. ¿Sí? Tiene que tener como requisito principal estos elementos para poder ser llamado pertenece al texto o al género lírico. El hablante lírico es el que transmite sus sentimientos, la voz que nos habla o el yo poético. En otras palabras, es el autor del poema, ¿verdad? El hablante lírico. El sujeto u objeto. El sujeto u objeto
al cual se refiere el hablante lírico es llamado objeto lírico. Es decir, el sujeto u objeto es el tema elegido por el hablante lírico. El hablante lírico va a elegir su sujeto u objeto, es decir, va a decidir de qué escribir. Si quiere escribirle a alguien, quiere escribir de algo, entonces él decide. Ese es el sujeto u objeto. Ahora, lo otro, todo poema tiene un sentimiento predominante. A este sentimiento le llamaremos motivo lírico. Así que una vez que el poeta elige a un sujeto o a un objeto de quien va a hablar, entonces en la tercera parte ya nos dice el motivo. ¿Qué va a hablar en su poema? Va a hablar sobre su amor hacia esa persona, va a hablar sobre de repente la decepción que tuvo sobre algo, o va a hablar sobre el amor hacia su patria, tierra, en un motivo, ¿no? Así que un motivo va a tener que ser elegido sí o sí. Lo otro, el temple de ánimo. El temple de ánimo es el estado de anímico, es el estado anímico en que se encuentra el poeta. En este caso, el poeta va a transmitir su contenido, su obra literaria, dependiendo con qué ánimos. Si se encuentra muy triste, emocionado o animado o de repente muy entusiasmado, qué sé yo, ¿no? Ese es el temple anímico que pueda tener él hablante lírico. El tema es el asunto principal que se reitera a lo largo del poema. Así que esto nos quiere decir que desde el inicio de haber empezado el poema no debe perder durante todo el contenido, no se debe de perder el tema principal. Tiene que mantenerse hasta el final. La actitud lírica es como se expresa el yo poético o hablante lírico. Puede ser enunciativa cuando narra hechos, apostrófica cuando se dirige hacia alguien o carmínica cuando el poeta abre su mundo interior. Ajá, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir apostrófica? ¿Qué quiere decir carmínica cuando el poeta abre su mundo interior? La actitud lírica es como se expresa el poeta. El poeta o el hablante lírico puede ser uno de esos poetas que puede guardar de repente su imagen detrás de otras palabras. Así que va a enunciar su contenido con algunos hechos no tan directos. ¿Sí? O de repente pueden ser apostróficas. Esto quiere decir que va a estar suplantado ciertas palabras por otras, ¿sí? Como frases en la cual el lector tenga que descifrar el contenido. Lo otro, ¿por qué se dice alguien o carmínica cuando el poeta abre su mundo interior? Va a hablar sobre sus más íntimos sentimientos, que piensa incluso, que siente en sí, va a tener que aflorar, ¿sí? Carmínicamente, aflorar. ¿Sí? Bien, jóvenes, estamos viendo los elementos del texto lírico, pero no solo queda ahí. Imagínate que el género lírico, aparte de poder hablar de las características de los subgéneros literarios, de los elementos del género literario, pues necesitamos también cómo está estructurado esta obra literaria. ¿Cuál es la estructura formal que puede tener un género lírico o los poemas o los himnos o todas estas obras literarias que pertenezcan al género lírico? Así que la poesía tiene una estructura formal o externa. Mira que un poema siempre va a ser formal. Sus elementos se refieren a la forma en que está escrito un poema. Por ejemplo, el poema es todo un conjunto de estrofas que conforma la unidad textual. La estrofa es el conjunto de versos. El verso es el conjunto de palabras sujetas a medidas o ritmo, mientras que la métrica es la cantidad de sílabas poéticas que compone un verso. Y la rima es la repetición de sonidos a partir de la última vocal tónica. Y mientras que el ritmo es la distribución proporcional y armónica de acento. Ajá.
Estamos como un poquito mareándonos aquí cuando hablamos de la estructura formal. La estructura formal, jóvenes, es como si yo te dijera, ¿cuáles son las partes del cuerpo humano? Usted me va a decir, el cuerpo humano está compuesto por cabeza, tronco y extremidades. Ok, cabeza, tronco y extremidades. Empezamos por la cabeza, luego está el tronco y luego las extremidades inferiores y las extremidades superiores, o las extremidades superiores o las extremidades inferiores, ¿verdad? En orden. Es así que el poema está escrito exclusivamente en estrofas. Las estrofas están compuestas por versos, los versos por métricas, la métrica con rima y la rima en ritmo. Tranquilo, no te preocupes que vamos a mostrarte un poema en el cual podamos identificar estos elementos, la estructura formal de el poema. Aquí vamos, miren. Por ejemplo, aquí te muestro un poema para que tú puedas darte cuenta a qué me estaba refiriendo al momento de decir de que el poema contiene estrofa, verso, métrica, rima y ritmo. Bien, tengo un poema titulado, este es un poema muy conocido de José Martí. Cultivo una rosa blanca, cultivo una rosa blanca. Este es mi poema. Este poema está compuesto por, me dice primero, ¿por qué está compuesto? Por estrofas y la estrofa versos y el verso por la métrica y así sucesivamente. Bien, entonces vamos a ver, como todos nosotros sabemos que, voy a marcar acá, a ver, observamos todos a la pantalla. Voy a utilizar esto. Aquí tengo una estrofa. Esta estrofa, jóvenes, está compuesto por versos y los versos son estas. Un verso, dos versos, tres versos y cuatro versos. Esta estrofa está compuesto por cuatro versos. Pero, ¿qué más me dice que debe tener mi poema? Mira, si tiene poemas, si el poema, perdón, tiene estrofas, la estrofa tiene versos. El verso tiene métricas y la métrica rima y la rima ritmo. Veamos, vamos a tener que comprobar eso. Aquí yo veo que mi estrofa tiene cuatro versos. Voy a ver si este verso tiene métrica. La métrica, jóvenes, es la medida de las sílabas que pueda contener todo este verso. En este caso, el verso, cultivo una rosa blanca, ¿cuántos versos tiene? Una rosa blanca. ¿Cuántos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 versos, 9 sílabas métricas el primer verso. Contiene 9 sílabas métricas y sí tiene métrica. Vamos a ver el ritmo, la rima. Por ejemplo, el ritmo. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca. Exacto, entonces riman la primera o el primer verso con el último verso, ahí vamos rimando, y el segundo con el tercero, ¿de acuerdo? Y si hay también métrica, obviamente también hay rima. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo, cultivo la rosa blanca. ¿No? Entonces, estamos observando que sí, realmente se cumple la estructura formal, estrofa, verso, métrica, rima y ritmo. Y sí existe ritmo. Entonces, jóvenes, estamos observando que la estructura de la composición poética del género lírico, pues está bien estructurado. Como verán, todo está, como quien diría, fríamente calculado. Para poder hacer un resumen, jóvenes, aquí te muestro un esquema para que tú ya puedas tener como a tipo de resumen. Los subgéneros líricos. Aquí tengo mis subgéneros mayores
Y tengo mis subgéneros menores, ¿verdad? El himno, oda, elegía, égloga, canción y sátira. Y aquí hemos tocado algunas y algunas las vamos a poner como ya para que podamos seguir hablando posteriormente, las populares y las cultas. Muy bien, chicos. Entonces, en realidad, hablar del género lírico es espectacular porque trata de los sentimientos de las personas.